y La Reina 98.6 FM. Emisora Atlántico, la emisora de la noticia. Estas son las noticias de la hora, en una presentación de Gases del Caribe. Es hora de conectarse al gas natural. 9 de la mañana, 12 minutos, 9:12 minutos. Atención, segundo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay. La Fundación Santa Fe de Bogotá comunica a la opinión pública, informa por solicitud de la familia que el paciente Miguel Uribe Turbay requirió traslado hace unos minutos a las salas de cirugía para intervención neuroquirúrgica de urgencia por evidencia clínica e imagenológica de sangrado intracerebral agudo. Repito este comunicado que es una muy triste noticia. Repito, la Fundación Santa Fe informa por solicitud de la familia que el paciente Miguel Uribe Turbay requirió traslado hace unos minutos a sala de cirugía para intervención neuroquirúrgica de urgencia por evidencia clínica e imagenológica de sangrado intracerebral agudo. Firma el comunicado el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Adolfo Ginás Volpe. Repito, el senador Miguel Uribe es sometido a una intervención quirúrgica a esta hora de la mañana en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Atención, de 8 puñaladas fue asesinado un hombre de 23 años, identificado como Carlos Arturo López Aragón, en la calle 98B con carrera 9J, barrio Los Rosales, en el suroccidente de Barranquilla. El motivo, un sujeto que departía en el mismo sitio que Carlos aseguró que éste le estaba coqueteando a su mujer, por lo cual desenfundó un arma cortopunzante tipo cuchillo y le causó las heridas en el pecho, la espalda y los brazos. Este hecho de intolerancia se registró a las 3:30 de la madrugada del día anterior, hora en que Carlos fue trasladado malherido hasta el camino El Bosque de María, pero a las 11 de la mañana, es decir, 7 horas y media después, que se produjo su deceso en el Hospital General de Barranquilla, donde había sido remitido. El conductor de un motocarro, identificado como Jonathan Andrés Zarco Gómez, fue asesinado a bala en la carrera 6A con calle 34, barrio Villadela de Soledad. La víctima, de 28 años, se encontraba en la mencionada dirección cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una moto, cuyo parrillero sacó un arma de fuego y le propinó 3 impactos de bala en la cabeza que lo dejaron sin vida en el acto. El CTI de la Fiscalía investiga como principal hipótesis de este crimen un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con el delito de extorsión. El periodista y empresario Augusto Rico denunció que detrás de su secuestro se encuentra un socio minoritario de su ecohotel en el Parque Tayrona. Recordó que fue secuestrado por las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta y por el hijo de un socio a quien identificó como Robinson Méndez Mendoza. Manifestó que por presión de esta persona le transfirió sus acciones que al final no pudo legalizar, pero manifestó que ya está operando el ecohotel. Los autores intelectuales y materiales no han sido capturados por el momento, a pesar de que siguen las intimidaciones contra mi vida y la de mis familiares, señaló Augusto Rico. A comienzos del mes de abril, precisamente el día 5 de abril, fui secuestrado por un grupo totalmente armado y encapuchado que se identificaron como miembros de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, liderados por el hijo de uno de mis socios y por mi socio minoritario, Robinson Méndez Robinson Méndez Mendoza, y lo que hizo parte también del secuestro del otro hijo, Efraín Méndez Mendoza. Todo eso lo he colocado yo y 3 de los otros secuestrados. Mucha atención, un hombre y una mujer fueron asesinados anoche en la terraza de un establecimiento en el municipio de Juan de Acosta. Amplía detalles Amílcar Alvear. Jorge y queridos oyentes, les informó que en la terraza de un establecimiento abierto al público, ubicado en el barrio Jorge Eliezer Gaitán del municipio de Juan de Acosta, fueron asesinados un hombre y una mujer
a eso de las 9 de la noche de ayer domingo. Según el reporte de la Policía del Atlántico, Janer de Jesús Ospino López, de 43 años, se encontraba departiendo en el establecimiento cuando se le acercó un sujeto a pie, sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones hasta acabar con su vida. Cuando el criminal ya había abordado la motocicleta en la que escaparía junto a su cómplice, se volteó y disparó nuevamente hacia el lugar, alcanzando a herir de gravedad a una mujer identificada como Mayra Alejandra Vizcaíno Mercado, de 20 años, quien falleció minutos más tarde en el hospital de Juan de Acosta. A Janer Ospino, quien era conocido como el Flaco, le hallaron en su poder durante la inspección técnica del cadáver un arma traumática tipo pistola. De acuerdo con lo informado por la Policía del Atlántico, el hoyo occiso registraba 9 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado por darse para extorsión y concierto para delinquir agravado por darse a financiación del terrorismo. Cabe anotar que los móviles de este hecho son materia de investigación por parte de agentes de la SIJINDEATA, quienes se encuentran en el sitio adelantando los actos urgentes y funciones propias de Policía Judicial. Informó para ustedes Amílcar Alvear, Atlántico en Noticias. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que la marcha del silencio por la salud del precandidato Miguel Uribe y en contra de la violencia en Colombia fue también una expresión democrática en favor de la institucionalidad del país y contra el discurso de odio del presidente Gustavo Petro. Manifestó que Colombia quiere escribir su propio futuro e insistió que es el jefe de Estado quien pide borrar a los congresistas que no aprueban sus proyectos y desconoce la división de poderes. Dijo además que el Congreso de la República trabaja para sacar adelante una reforma laboral justa en favor de todos. Pues yo creo que, Jorge, la reunión para tener buen término va a necesitar un desescalamiento y varios reconocimientos del presidente. Porque yo se lo digo muy francamente, el presidente es el que ha generado este tremendo discurso de odio. Acuérdese que él es el que usa expresiones como los gobiernos anteriores son gobiernos de asesinos, hay que borrar a estos congresistas, él es el que ha dicho que somos enemigos del pueblo, él es el que ha dicho que no entiende que exista gente como nosotros, en fin, una serie de expresiones, Jorge, que dan cuenta de un discurso de odio. La diputada del Atlántico, Isabela Pulgar, reiteró que el gobernador Eduardo Verano tiene adicción al poder que lo transforma en juicio. Aseguró que el mandatario sufre del síndrome de hubris y con su comportamiento tiene afectado a todo el departamento del Atlántico. Pulgar Mota señaló que Verano de la Rosa no le presta atención a las críticas y evade la realidad de lo que sucede en esta zona del país. Como lo mencionaba anteriormente, es una pregunta que me he venido haciendo hace mucho tiempo, qué es lo que le pasa al gobernador, qué le pasa a esta administración, a este equipo de trabajo que él tiene. Y pues yo no estoy dando un diagnóstico porque no soy médico ni profesional en la salud, pero sí me llamó la atención que cuando descubrí este síndrome de hubris, que no es más que una adicción al poder, hay pues ciertas características de este síndrome que se me relacionaban muchísimo con la actuación que ha tenido el gobernador Verano en este año y medio. El periodista Jacobo Solano denunció un cartel al interior de la empresa Aire para recoger dinero y hacer política, donde estarían implicados los últimos 3 agentes interventores, Carlos Diago, Edwin Palma y Diana Bustamante. Manifestó que en esta entidad existe también un carrusel de la contratación que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. Solano aseguró que el actual interventor, Nelson Javier Vázquez, mantiene un enfrentamiento con Edwin Palma, quien sería nombrado en corto tiempo en la presidencia de Ecopetrol. Hay un mega escándalo en Aire debido a la llegada del nuevo superintendente de servicios públicos, Libardo Llanot Márquez, que está literalmente enfrentado con el ministro de Minas, Edwin Palma. Es un enfrentamiento a alto nivel y que repercute con el tema Aire de todo tipo. Entonces lo que vemos es que el tema de Edwin Palma, como está muy cercano a llegar a la presidencia de Ecopetrol,
lo están tocando con todos los temas que dejó en aire, con los interventores, con todo el ruido que ha causado la empresa, y por ahí lo están tocando. Y a partir de eso se empieza a filtrar mucha información de lo que ha ocurrido con el que yo he llamado el cartel de aire, porque es un cartel donde están involucrados directivos, contratistas, gente que de acuerdo a todo el manejo que se ve en la compañía. También denunció el poder que tiene Diego Acosta en la empresa Aire, manifestando que esta persona por más de 20 años ha sido el brazo derecho de Palma, manejando todos sus negocios. El nuevo interventor de Aire debe remover las directivas de esta empresa para que no se sigan pagando coimas. Los contratistas vienen hablando bajo algunas reservas, anotó Jacobo Solano, quien cuestionó el poco o ningún interés del gobierno del presidente Gustavo Petro frente al futuro de Aire. El presidente de Asocodi, José Camilo Mansur, calificó como histórico el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a los ministerios de Hacienda y de Minas a cumplir con el pago de los subsidios de energía y gas. Se trata de una buena noticia para los usuarios más pobres, principalmente de la costa atlántica, que obliga al gobierno nacional antes de 10 días garantizar los dineros para el pago de los subsidios de los años 2024 y 2025, expresó Mansur. Igualmente cuestionó que después de 9 meses de intervención a Aire, no se conozca un plano o una estructura para sacar adelante a esta empresa que presta los servicios en los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena. Sin duda es una muy buena noticia para todos los usuarios de Colombia. Eso, como tú lo planteas, como lo has expresado, fue una acción de cumplimiento que presentó la Fundación para la Defensa del Derecho, y ese fallo lo que hace es reconocer, reafirmar, confirma la obligación del Estado colombiano en otorgar los subsidios a los usuarios más vulnerables del país. Es un fallo histórico, Jorge, y te reitero, los beneficios sin duda alguna son para todos los usuarios más pobres de Colombia. La directora del DPS en el Atlántico, Melissa Obregón, dijo que llega a ese cargo con un gran compromiso y optimismo de desempeñar una excelente labor. Advirtió que desde ya se está trabajando para que los adultos mayores que tienen problemas de huella puedan recibir el pago de subsidios sin inconvenientes. Con Colombia Mayor estamos revisando cada caso, aseguró la nueva funcionaria. Que nosotros con el equipo de Colombia Mayor justo la semana pasada hicimos un seguimiento en los puntos de pago, en después varias entidades bancarias, y pues se ve, digamos, un poco la diferencia de unas con otras, y del acompañamiento pues que se hace a cada uno de nuestros adultos mayores. En ese sentido, y en vista pues que con unas entidades bancarias se ha avanzado en el domicilio, ¿cierto? Porque reconocemos y sabemos que hay muchos de nuestros adultos mayores que hoy pues tienen digamos, dificultades de movilidad, pero creemos también que este ejercicio pues toca hacerlo con todas las entidades, tener una conversación constante de poder hacer que nuestros abuelitos no pierdan su pago, su incentivo económico. Eso implica hacer una revisión del estado de cada uno de nuestros adultos mayores. El politólogo Ángel Tuirán advirtió que las marchas y protestas en Estados Unidos son en contra de la política anti-inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Señaló que en California y Texas existen 2.600.000 migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, los cuales están siendo perseguidos y capturados en la calle, violándoles algunos derechos. Solo en California la población migrante asciende a los 10 millones de personas y el 32% de ellos hacen parte de la fuerza laboral, manifestó Tuirán. De otra parte, manifestó que espera que la política y la diplomacia internacional encuentren el camino para contrarrestar el conflicto armado entre Israel e Irán. Jorge, a ver, lo que está pasando, yo creo que para la reflexión o para iniciar algunos elementos. Uno, el tema migratorio California. Si revisamos en términos de migrantes indocumentados en Estados Unidos, tenemos que el 42% de los migrantes indocumentados, Jorge, se encuentra en California y Texas. Y en California en particular estamos hablando, según algunos datos, que hay 2.600.000 indocumentados. De estos 2.600.000, la mayoría mexicana. Estamos hablando del 24% solo en California de la población de
indocumentados en Estados Unidos. Y otro dato rápido, en el sentido de que la población migrante en California está alrededor de los 10 millones y medio de inmigrantes, no indocumentados, sino de inmigrantes, personas que tienen origen, digamos, sus padres provienen de otros países o ellos nacieron en otros países diferentes a los Estados Unidos, muchos de estos, insisto, en México y en Latinoamérica. El analista político Gabriel Orozco estimó que más de 5 millones de personas en 2.000 ciudades de Estados Unidos se movilizaron contra la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Manifestó que se observa un espíritu de confrontación en Estados Unidos y que esto se evidencia en el gobernador de California, que tacha de descabellado al mandatario norteamericano. De otro lado, advirtió que el presidente Trump puede tomar acciones extremas que pueden agravar aún más el conflicto bélico entre Israel e Irán. Las manifestaciones estima que hubo más de 500,000 marchantes que en algunas zonas o centros urbanos de Estados Unidos. También es cierto que este programa, digamos, de manifestaciones va en contra de las más de 520 redadas o arrestados que se han dado producto de las redadas en Los Ángeles, y que ciertamente hay un espíritu de confrontación en Estados Unidos, incentivado por esas medidas de redadas, Jorge, y también obviamente por la respuesta del gobernador de California, que a todas luces buscado confrontar al presidente Donald Trump. Lo tacha de inútil, lo tacha de descabellado en términos de sus políticas. El analista internacional Alfonso de la Cruz consideró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un comportamiento de dictador que tiene incendiado a ese país. Los discursos incendiarios siempre van a tener consecuencias y los políticos no quieren darse cuenta de eso, tal como sucede en el país, advirtió de la Cruz. Señaló que Trump se gastó $40 millones celebrando su cumpleaños con un desfile militar que fue rechazado por muchos sectores de la nación. Sí, el presidente Trump está teniendo el comportamiento de un dictador de cualquier república bananera. El discurso es absolutamente incendiario, se gastó más de $40 millones celebrando su cumpleaños en un desfile militar que coincidió con su cumpleaños. Eso fue lo que llevó a que le llamaran que ya creía o tenía pensamiento de que podía ser un rey, o que estaba en realidad era en ejercicio de un poder monárquico. Y él tiene el país incendiado. Mire usted que pudiéramos hacer una radiografía y encontrar similitudes de lo que está pasando allá con lo que está pasando acá. Los discursos incendiarios siempre van a tener consecuencias, y los políticos parece que cuando están en el poder no se dan cuenta de eso. Julián Zapata, del Centro Cultural Islámico en Colombia, consideró que después del 11 de septiembre la situación en el Medio Oriente cambió, al tiempo que cuestionó el apoyo que por años Estados Unidos mantiene a Israel. Manifestó que Israel es una autocracia, pero no lo reconoce como si lo hace Irán, naciones que en la actualidad mantienen una confrontación bélica. Recordó que en su momento el entonces presidente John F. Kennedy afirmó que Israel era un portaavión de los Estados Unidos en Oriente Medio. Julián Zapata responsabilizó a Estados Unidos y a la OTAN por estar detrás de la guerra que libra Israel contra Irán. A Donald Trump lo eligieron para no más guerras, pero no ha sido así, expresó Julián Zapata. Y lo que me ha llevado a estos países ha sido impulsar una idea que vengo defendiendo hace muchísimos años, que es que la solución al conflicto árabe-israelí, al conflicto del mundo occidental cristiano-judío con el mundo musulmán, con el tema de Palestina e Israel, la solución es la creación de un Estado federal abrahámico. Esa ha sido mi idea. ¿Por qué hago esta introducción? Porque pues a la gente se le olvida que hay un conflicto de muchísimo tiempo, cruzadas en la Edad Media, los procesos de colonización europea del siglo XIX y XX, destrucción de naciones después del 11 de septiembre. Y claro, para entender esto, quiero decir que sí conozco Persia bien, porque estudié en Persia, años 98, 99 y 2000, he regresado a muchas cumbres mundiales sobre el tema palestino, sobre filosofía, sobre arte, cultura, porque dirijo una institución cultural intelectual que tiene biblioteca y museo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando, queridos oyentes del emisor Atlántico y querido Perrito Jorge Cura? Lo que está pasando es que especialmente después del 11 de septiembre,
La humanidad tiene 3 rutas, 3 caminos. Primero, después del 11 de septiembre hay una ruta que es la ruta de los apocalípticos, es decir, de estas sectas religiosas que se fundamentan en la religión, se fundamentan en lo político para llegar al poder, para controlar el poder y hacer imperios. En este caso, pues el caso del Estado de Israel, pues que fue creado desde el siglo XX, pero que cada vez se volvió más agresivo, es decir, el siglo XX vio a un Estado de Israel de corte laica, pero en los últimos tiempos, en los últimos 20, 30 años, especialmente con Netanyahu, hemos visto un Estado sionista mucho más religioso, es decir, es una teocracia Israel. Mucha atención, el dólar pierde 47 pesos con 34 centavos. La tasa representativa, el dólar flota a esta hora en 4.100 pesos. La tasa representativa del mercado está en 4.147 pesos con 34 centavos. 9 de la mañana, 32 minutos, 9:32 minutos. Ya regresamos con otros hechos del día.